Hola a todos, hoy voy a explicar el cierre de Guy-Brusseau en la teoría de las situaciones didácticas a pedido de uno de los comentarios, ¿sí? Lo que voy a hacer, voy a explicar cada uno de los conceptos que trata en su teoría y hacer el cierre. Bien, primer concepto que tenemos en cuenta es el creador de la teoría de situaciones didácticas. Situaciones didácticas como el estudio de los procesos de enseñanza, alumno, docente, concepto matemático. ¿Sí? Esta relación es la que él estudia e investiga. 2. Segundo concepto, el concepto de situación, refiriéndose a situación como intencionalidad, diseño de una situación didáctica, espacio pedagógico, situación problemática. El alumno actúa sobre un problema teniendo en cuenta sus conocimientos previos, ¿sí? Esa es la definición que él utiliza de situación. Otra de las definiciones o conceptos, que él trabaja son situación adidáctica. Se refiere a la situación adidáctica como situación que se presenta dentro de la situación didáctica y se da cuando el alumno hace suyas las mismas. El docente toma distancia y permite que el alumno se apropie de la situación. ¿Sí? Recuerden que es cuando el sujeto actúa sobre la situación con sus conocimientos o esquemas previos. El docente es un observador. 4. Situación didáctica. Se refiere a situación didáctica como es el conjunto de relaciones establecidas, implícitas o explícitamente entre un alumno o un conjunto de alumnos. Cierto medio son las herramientas y conceptos y un sistema educativo, el cual es el docente, con el objetivo que el alumno se apropie de un saber. Es una situación construida intencionalmente con el fin de que los alumnos adquieran un concepto matemático, ¿sí? Entonces, es la relación entre alumno o alumnos, cierto medio. ¿A qué le llama cierto medio? A las herramientas y conceptos. En este caso, mis herramientas serían el pizarrón, el fibrón y el celular. Y el concepto sería la teoría de Guy-Brusseau. El sistema educativo, donde encontramos al docente. Este juego de relaciones, ¿sí? Este conjunto de relaciones es lo que él llama situación didáctica, que está construida en forma intencional. Y el quinto concepto que él trabaja es la tipología de las situaciones didácticas o fases, también le llaman fases de las situaciones didácticas, en las cuales encontramos acción,
Recordamos que la acción es cuando el sujeto actúa con sus conocimientos previos. La segunda fase es la de formulación. Dentro de esta fase, la comunicación es muy importante, ya que comunica una forma de resolución o un mensaje, ¿sí? La validación. En la validación el alumno demuestra el funcionamiento y justifica su respuesta, ¿sí? Y por último, que en el video no se ve, es la institucionalización,